Empezamos entonces. El curso es tercero secundaria A. El tema es la nutrición y los sistemas. ¿Ya? El tema número, me parece que en el libro es el tema número 4. La nutrición y los sistemas, entonces. Acá tenemos una imagen de todo lo que es lo que nosotros consumimos, ¿sí? Hay vegetales, hay verduras, hay carbohidratos, grasas, agua, leche. Sin embargo, lo que tenemos que empezar a avanzar es el concepto de lo que es la nutrición. Entonces, para eso vamos a establecer una diferencia entre nutrición y alimentación. La alimentación no es lo mismo que la nutrición. Yo puedo alimentarme, pero no puedo estarme nutriendo, por ejemplo, ¿sí? Es decir, yo puedo comer algo que no me va a nutrir, pero sí me está alimentando. Por ejemplo, una salchipapa, ¿sí? Unas papas fritas. Lo que hasta hace unos 2 o 3 meses iban al recreo y consumían del casero, ¿no ve? Del kiosco. A veces eso era alimentación, pero no era nutrición. La alimentación es todo aquello que nosotros vamos a ingerir a través de la cavidad bucal o a través de la boca. Es todo aquello que lo colocamos en nuestro organismo, pero que no siempre nos va a nutrir. En cambio, la nutrición es un proceso biológico, ¿ya? Por el cual el alimento se va a convertir en un nutriente, de ahí viene el nombre nutrición, y nos va a ayudar a crecer, a desarrollarnos y a mantenernos sanos, saludables y vivos, ¿sí? En este sentido, hay dos tipos de nutrición. Uno, que es el de las plantas, por ejemplo, que es una nutrición autótrofa. Autótrofo significa que uno se alimenta en base a lo que uno produce, ¿sí? Lo que uno produce. Y la nutrición heterótrofa, que es la de los animales, donde está incluido el ser humano, que es aquella nutrición por la cual el nutriente debe ser obtenido por el animal, ¿sí? Por el animal. Entonces hay dos tipos de nutrición, la autótrofa y la heterótrofa. Acá, por ejemplo, tenemos la autótrofa, que es de las plantas, y la heterótrofa, que es de los herbívoros, que comen hierbas, carnívoros, que comen carne, omnívoros, donde está el ser humano también, que comemos de todo, ¿no? Comemos verduras, comemos carne, todo eso. Y los apófitos, que los vamos a ver en un momento, que en realidad vendrían a ser las bacterias y los hongos, ¿ya? Eso es la nutrición, una especie de introducción. ¿Cuál es la función de la nutrición? La nutrición tiene como objetivo, como función, obtener energía del alimento, o de lo que nosotros estamos alimentando, y mantenernos con vida y saludables, ¿ya? Es todo un proceso que empieza en la boca y termina con la digestión. Todo eso es la nutrición, ¿ya? Entonces es un proceso que nos ayuda a obtener energía, en resumen. ¿Cuál es su importancia? La nutrición es importante porque permite al ser vivo adquirir la energía necesaria para que su organismo funcione de buena manera. Además de que esta nutrición también participa en procesos muy importantes como la respiración, como la circulación de la sangre, la obtención del oxígeno, ¿ya? En la parte del crecimiento y el desarrollo de nuestras células, de nuestros tejidos, y finalmente en el proceso de la excreción, que es la eliminación de todo lo que ya no le sirve a nuestro organismo. Una vez que este alimento ya ha sido absorbido y ha sido procesado por el organismo, es eliminado a través de la excreción. Entonces, hay 4 procesos importantes que forman lo que es la nutrición. 1, la digestión, ¿ya? La excreción, la circulación y la respiración. En la respiración, por ejemplo, de algunos alimentos obtenemos el oxígeno, obtenemos el hidrógeno, por ejemplo, al tomar un vaso de agua, ¿ya? Y los carbohidratos y las grasas, las proteínas nos dan lo que es la energía, ¿ya? Y la fuerza para poder vivir. Eso es entonces la importancia de la nutrición, ¿ya? Bien. ¿Cuáles son los tipos de nutrición? La nutrición se divide en 5 tipos, que son los siguientes, y vamos a dar algunos ejemplos. La autótrofa, la nutrición autótrofa que está acá, auto significa uno mismo, y trofos significa alimentación. Entonces, es la alimentación en la cual el
ser vivo produce su alimento, como por ejemplo las plantas, las algas y algunas bacterias, especialmente las plantas, ¿ya? La heterótrofa es aquella en la cual el individuo o la especie va a obtener el alimento de otras especies o de lo que producen otras especies. En esos tenemos los animales, ¿ya? Acá se incluye el ser humano, los hongos y los protozoos o los protozoarios. Luego tenemos la holozoica. Esta alimentación o esta nutrición holozoica es propia de los herbívoros, es decir, los que comen solo vegetal, carnívoros y omnívoros. Es decir, acá entraría también el ser humano. La saprófita, que es de las bacterias y los hongos, como habíamos dicho hace un momento, y finalmente la de los parásitos, donde entran los ectoparásitos y los endoparásitos, ¿ya? Entonces son los 5 tipos de nutrición: la autótrofa, la heterótrofa, la holozoica, la saprófita y la parásita o de los parásitos, ¿ya? Bien. Ahí tenemos una imagen de la nutrición autótrofa y de la nutrición heterótrofa. La nutrición autótrofa es propia del reino vegetal, las plantas, los árboles. Y la heterótrofa del reino animal, animales grandes, animales pequeños y el ser humano, ¿ya? Esos son los tipos de nutrición. Bien, la nutrición de las plantas. Vamos a empezar por este lado. Las plantas pueden tener una alimentación solo de tipo autótrofa. El objetivo de la nutrición en la planta es obtener la energía, ¿ya? Obtener la energía para poder vivir. Es decir, la planta obtiene la energía solar, la vuelve energía química, y esta energía química le va a dar la fuerza, le va a dar la energía para que pueda sobrevivir a la plantita. Por eso hablamos de 2 aspectos: la fotosíntesis y la quimiosíntesis, que en un momento la vamos a explicar. Entonces, la planta solo tiene un tipo de nutrición autótrofa en base a 2 procesos: la fotosíntesis y la quimiosíntesis, ¿ya? Bien. ¿Qué es la nutrición autótrofa? Autótrofo significa que uno puede procesar su propio alimento, es decir, trofos significa alimento y auto significa por uno mismo o de uno mismo, ¿ya? Entonces es el alimento fabricado por uno mismo. Esta es la capacidad de algunos organismos que tienen de procesar o sintetizar algunas sustancias, ¿ya? Para luego metabolizarlas, introducirlas al organismo y de esta manera hacer que pues, se pueda obtener la energía para que puedan vivir. Esta nutrición es propia de las plantas y no necesita la participación de otro ser vivo, sino que cada ser vivo puede obtener su propio alimento por sí solo, ¿ya? De ahí viene el nombre de autótrofa. Un ejemplo de nutrición autótrofa, por ejemplo, es la planta, que genera su propio alimento a través de sustancias inorgánicas, como por ejemplo el oxígeno, el dióxido de carbono, la luz solar, el aire, ¿sí? Estos organismos van a producir su propia masa celular y su materia orgánica a partir del dióxido de carbono. La planta absorbe el dióxido de carbono y lo convierte en oxígeno, ¿no? Eso es en el día. Y de noche, a través de la fotosíntesis, capta el oxígeno y elimina dióxido de carbono. Es decir, hay 2 fases en la fotosíntesis: la fase luminosa y la fase oscura. Todo esto es un proceso químico. ¿Por qué? Porque la energía solar, el oxígeno, el aire, el dióxido de carbono son elementos inorgánicos, pero que la plantita a través del proceso de la fotosíntesis lo va a convertir en orgánico para su propio beneficio, ¿sí? Y de esta manera es la obtención de fuente de energía. Bien, la nutrición autótrofa, entonces, hay un tipo de nutrición autótrofa en el cual esta energía va directamente a la célula de la planta, ¿ya? A la célula de la planta, convirtiéndola en una energía también llamada eucariota. ¿Por qué? Porque va a ir a la célula eucariota de la planta, ¿ya? A la célula eucariota de la planta. En la nutrición autótrofa, la plantita va a fabricar su propio alimento, es decir, que no necesita de otro ser vivo para poder alimentarse, ¿no? Eso se resume. Bien, para realizar la transformación de la materia inorgánica a materia orgánica, esta célula vegetal va a utilizar una energía. ¿Esta energía de dónde la va a obtener? Habíamos hablado más antes de la fotosíntesis y del quimiosíntesis.
En la fotosíntesis la obtiene de la luz del sol, por eso se llama fotosíntesis. O sea, proceso a partir de la luz solar. Foto viene de luz, ¿ya? Y a través de productos químicos, es decir, esta luz solar, por la fotosíntesis, se va a convertir en elemento químico. A eso se llama quimiosíntesis, ¿sí? Quimiosíntesis. Entonces, la energía que obtiene la planta se la obtiene por dos elementos. Por la fotosíntesis a través de la luz solar, y cuando la luz solar se convierte en energía química, se convierte esta en quimiosíntesis, ¿ya? Bien. ¿Qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis, como habíamos dicho, proviene de dos palabras, una que es foto, que significa luz, y síntesis, que significa formación o producción, ¿ya? En resumen, fotosíntesis vendría a ser como el proceso solar, ¿sí? Un proceso solar o un proceso de luz. Bien. En la fotosíntesis, como habíamos dicho hace un momento, hay dos tipos de procesos, ¿ya? Hay dos tipos de procesos. Esos dos tipos de procesos son uno, que están dados por la luz. Uno es el proceso de la fotosíntesis llamado fase luminosa o fase clara. Y el otro es la fase oscura o fase nocturna. Entonces, la fotosíntesis va a convertir la materia inorgánica, la luz solar, el aire, el oxígeno, el dióxido de carbono, en materia orgánica, ¿ya? En materia orgánica. Y está dado por dos fases, una fase luminosa, que es de día, y una fase oscura, que es la fase de noche o fase nocturna. ¿Ya? Ahora vamos a ver las diferencias entre la fase de día y la fase de noche. Acá, en la fase de día, por ejemplo, ¿qué va a pasar? La planta obtiene la luz solar, es una célula vegetal, por si acaso, obtiene el dióxido de carbono, ¿ya? Absorbe ese dióxido de carbono, lo convierte en glucosa, esa glucosa, por efecto de la respiración, es eliminada como oxígeno hacia afuera, ¿ya? Y ese oxígeno es el que nos sirve a nosotros para respirar. Por eso se dice que la planta es el pulmón de la naturaleza porque produce oxígeno que nosotros lo absorbemos de día, ¿sí? De día. Esta fotosíntesis, ¿qué va a hacer? Va a hacer que ingrese el dióxido de carbono y que se elimine el oxígeno. Y de noche es al revés, ¿no? Entonces, de día, en la fotosíntesis entra el dióxido de carbono y sale oxígeno, en resumen, ¿ya? ¿Cuáles son las fases de la fotosíntesis? Hemos dicho que hay dos fases, una que es la fase clara y otra que es la fase oscura. La fase clara, también llamada luminosa, o de día, porque hay sol, ¿ya? Es una primera etapa de la fotosíntesis y depende directamente de la obtención de la luz o de la energía luminosa, ¿ya? Y se va a obtener dos elementos, que es el ATP y el NADPH. El ATP es el adenosín trifosfato, que es una forma de energía. Y el NADPH es un tipo de ácido, ¿ya? De ácido desoxirribonucleico, por eso viene ADNPH, ¿ya? Que se forma a partir de la división de las moléculas de agua. Es decir, la planta absorbe el agua y esta agua la va a dividir en hidrógeno y oxígeno, ¿no ves? Sabemos que la fórmula del agua es H2O. Entonces, ¿qué va a hacer la planta? La planta lo que hace es obtener el agua y dividir las moléculas, es decir, los dos hidrógenos y el oxígeno. ¿Ya? Esa es la fase luminosa. En la fase oscura, también en la fase luminosa, entra el dióxido de carbono y sale oxígeno. En la fase oscura, también llamada nocturna, ¿por qué? Porque no hay luz solar, ¿ya? No hay sol. Entonces se produce una variedad de reacciones que no van a depender de la luz y que van a convertir el dióxido de carbono, el oxígeno y el hidrógeno en glucosa. Es decir, la glucosa es la energía que va a obtener la planta. Y a diferencia de la fase lumínica, ya no requiere de la luz para producirse. Es decir, que en la fase oscura no es necesaria la luz. Y el proceso es inverso. Es decir, en lugar de captar el dióxido de carbono, capta el oxígeno y elimina dióxido de carbono en lugar de eliminar oxígeno. Entonces, ¿cuál es la fase más importante? La fase luminosa. ¿Por qué? Porque se capta el dióxido de carbono y se convierte el oxígeno. Aparte de que también se obtiene estos dos componentes, que son el ATP y el NADPH,
y va a producirse la glucosa como una energía química para que la planta pueda vivir. Haciendo una comparación con el ser vivo, lo que hace la planta durante la fotosíntesis es lo que nosotros hacemos cuando comemos algo. Cuando nosotros comemos algo, ya sea carbohidrato, proteína, caloría, lácteo, agua, todo irremediablemente se va a convertir en azúcar o glucosa y eso nos da la energía, ¿ya? En la planta lo que hace es obtener a través de los rayos luminosos el ATP y el NADPH y volverlo glucosa, ¿ya? Esa es la diferencia. Bien, ¿qué es la quimiosíntesis? Ya hemos hablado de lo que es la fotosíntesis. La quimiosíntesis es la producción o la obtención del ATP o adenosíntrifosfato, que es la energía de la planta, a partir de algunas reacciones de oxidación de la plantita, ¿ya? ¿Cómo va a realizar la quimiosíntesis la planta? ¿Ya? Esta quimiosíntesis la realiza a través de la conversión de ciertas sustancias en elementos químicos, a través de un proceso también químico, por llama quimiosíntesis. Por ejemplo, obtiene la luz solar y la convierte en glucosa. Eso es un proceso químico. Capta el dióxido de carbono y lo convierte en oxígeno. Ese es un proceso químico. Todo eso es quimiosíntesis o nutrición quimiosintética. Entonces, toda esta clase o este proceso de nutrición quimiosintético es muy importante para la planta porque es a partir de este proceso que va a obtener la energía. Esta energía es el ATP, adenosín trifosfato, que ya habíamos dicho, ¿ya? Que se la va a obtener a partir de sustancias inorgánicas, como ser la luz del sol, por ejemplo, ¿ya? Bien. La quimiosíntesis en algunas bacterias y hongos, por ejemplo, se da a este nivel en la bacteria, estas son pequeñas bacterias, ¿ya? Que van a producir otras bacterias a partir de la luz solar. Por ejemplo, ¿qué pasa si ustedes dejan un pan en una bolsa durante varios días? Ese pan se va a podrir, van a aparecer unos puntitos blanquitos o amarillentos que son las bacterias. Esas bacterias se han producido por la luz solar, es decir, ese pan ha captado la luz solar y lo ha convertido en estas bacterias, ¿sí? Ese es un tipo de quimiosíntesis. Otro es los hongos, este es un honguito, ¿ya? Estas cositas blancas que ven encima, todo eso son producto de la quimiosíntesis, es decir, en la superficie del hongo se han producido algunas sustancias a través de esta quimiosíntesis que han hecho que aparezcan estas pequeñas estructuras en la superficie del hongo, ¿ya? Todo esto es producto de la quimiosíntesis, es decir, del proceso químico por el cual ciertas sustancias se van a convertir en otras, ¿ya? Bien. La nutrición heterotrofa, ahora ya pasamos a la nutrición heterotrofa, viene de heteros, que significa varios o diferentes, y trofos, que significa alimento, ¿ya? O nutriente. Entonces, es el alimento obtenido a partir de lo que fabrican otros, ¿sí? Por ejemplo, nosotros somos heterótrofos. Ninguno de nosotros fabricamos nuestro propio alimento, tenemos que irlo a conseguir, ya sea del supermercado, de la tienda, del kiosco, donde sea, de algo que otra persona ha producido, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros nos llamamos heterótrofos. Por ejemplo, en esta imagen tenemos este animal que está consumiendo la hierba. Esta hierba son las plantitas que más antes ya habíamos visto que se producen por la fotosíntesis. Entonces, la planta crece, se alimenta, vive y es consumida por el animal heterótrofo, en este caso por un herbívoro, que vendría a ser este animal de acá, ¿no? Bien, entonces, la nutrición heterótrofa es la que se lleva a cabo por organismos que son incapaces de producir su propio alimento y deben recurrir a lo que producen otros seres vivos, como por ejemplo los autótrofos o las plantas, ¿ya? Hay otros animales heterótrofos que, por ejemplo, se alimentan de carne, es decir, son animales grandes que se comen a animales más pequeños. Por ejemplo, un tigre se puede comer a un conejo, ¿no ve? Entonces, ¿qué hace? Está comiendo esa carne del conejo, ¿ya? Hay otros que son específicamente herbívoros, es decir, que comen solo hierba, como por ejemplo la vaca, como este animal de acá que está comiendo esta hierba, ¿sí?
Y hay otros que son omnívoros, como nosotros, los humanos, que podemos comer hierba, podemos comer carne, ¿sí? Comemos de todo. Entonces, entre estos organismos heterótrofos, tenemos tres variedades. Estas tres variedades son estos: los animales, los hongos y los protozoos y bacterias que se clasifican como una sola, ¿ya? Entonces, la nutrición heterótrofa es propia de aquellos organismos que no pueden producir su propio alimento, como habíamos dicho. Tenemos algunos animales, como los herbívoros, aquí tenemos un herbívoro, un carnívoro y el ser humano. Los hongos, los protozoarios y las bacterias. De acuerdo a las características de cada tipo, o sea, de cada especie, esta nutrición va a poder ser holozoica, va a poder ser saprófita o parásita. Y eso lo vamos a ver en un momento, ¿ya? Bien. La nutrición heterótrofa, entonces, es aquella en la cual la célula eucariota o animal se va a nutrir, ¿ya? La célula va consumiendo esta materia orgánica fabricada por la planta. Al consumir la planta, está obteniendo glúcidos, que es azúcar, lípidos, que son las grasas, las proteínas, las vitaminas y los ácidos nucleicos, ¿ya? Pero, sin embargo, esta nutrición heterótrofa hace que se realice una especie de transformación del alimento en beneficio de su propio material celular. Es decir, todo lo que nosotros comemos, aparte de ayudarnos a desarrollarnos y a crecernos y a mantenernos vivos, va directamente a lo que es la célula. Y la célula es la que se va a alimentar y se va a desarrollar, ¿ya? Bien. Tenemos una primera categoría de nutrición heterótrofa en la cual están los herbívoros. Aquí tenemos, por ejemplo, estos dos conejitos que son herbívoros, ¿ya? Estos herbívoros se van a alimentar solamente de hierba, ¿ya? De hierba o de plantas. Tenemos una segunda categoría, que son los carnívoros, que solamente se van a alimentar de carne, y de esta manera van a obtener su energía. Entre estos tenemos, por ejemplo, a los depredadores, ¿ya? Una tercera categoría, que son los llamados basureros del reino animal, ¿ya? Que son aquellos también llamados carroñeros, animales carroñeros, porque se comen todo lo que han dejado los otros animales, o todo lo que queda en el medio ambiente de lo que ya han consumido los primarios y los secundarios, ¿ya? Entre estos tenemos las bacterias, las larvas, los hongos, ¿sí? Todos esos que van a irse a comer todo lo que reste de algunos animales. Por ejemplo, si ustedes comen un hueso comen un pollo y dejan el hueso con algo de carne y van y lo botan por ahí, al poco tiempo van a aparecer hormigas, van a aparecer moscas, van a aparecer insectos sobre ese pedazo de hueso que han dejado, ¿ya? Y esos son los animales carroñeros o de tercera categoría, ¿ya? La alimentación o nutrición saprófica viene de sapros, que significa podrido, y fitón, que significa planta, ¿ya? Fitos. Entonces, es propia de los hongos y las bacterias, es decir, que estos hongos o bacterias van a adquirir su alimento o se van a nutrir directamente de lo que los demás digieren, excretan o eliminan, ¿ya? Esta es la nutrición saprófita, es decir, son aquellos que se alimentan de lo que los demás eliminan o dejan, ¿ya? Y la holozoica viene de holos, que significa entero, y zoikos, que significa animal. Y esta es una nutrición que es propia de casi todos los animales, ya que en esta nutrición holozoica los animales se van a alimentar de materia orgánica, generalmente sólida, la cual la deben ingerir, la deben digerir y la deben excretar o eliminar, ¿sí? Y absorbiendo los nutrientes que le van a favorecer. Entre estos tenemos el agua, las sales minerales y el oxígeno, ¿ya? Y finalmente tenemos la nutrición parásita. La nutrición parásita, que viene de las voces griegas paros, que significa a través de, y citos, comida, ¿ya? Entonces, el parásito es aquel que vive dentro de otro animal, ¿ya? Y que se alimenta de lo que consume este primer animal. Hay personas que son flaquitas, pero que todo el día están comiendo. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser tan flaquita si todo el día come? Si uno va al médico y se hace hacer una revisión, le van a encontrar ciertos bichitos llamados parásitos, ¿ya? Que a veces no son, no hacen daño, es decir, no van a producir ninguna enfermedad, nada, pero que se alimentan de lo que uno come. Por eso se explica que hay personas que son flaquitas, pero que comen todo el día, ¿ya? Es decir,
que se alimentan todo el día, pero no van a engordar. ¿Por qué? Porque tienen su parásito que se alimenta de lo que ellos están comiendo, ¿sí? Sin embargo, en algunos casos existen parásitos, como las amebas, ¿ya? Que están dentro del organismo de una persona que le van a causar ciertas enfermedades. Por ejemplo, uno come y le comienza a doler el estómago, le da cólico, vomita, va al baño, lo que sea, sin ninguna razón aparente, ¿ya? Entonces, eso se explica porque tiene parásitos que le están produciendo daño, es decir, que le está haciendo un mal, ¿ya? Entonces, a veces no es bueno tener estos parásitos, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va a producir enfermedades. Sin embargo, la mayoría de las veces estos parásitos no causan ningún daño, ningún beneficio, sino que están solamente ahí. Son huéspedes que se alimentan de lo que uno consume, ¿ya? Bien. ¿Cuáles son las diferencias? Los autótrofos producen su propio alimento, los heterótrofos no producen su propio alimento. El autótrofo tiene células con cloroplastos, que son propios de los vegetales, para hacer fotosíntesis. Y los heterótrofos no tienen células con cloroplastos y por lo tanto no realizan fotosíntesis. Nosotros no hacemos fotosíntesis, ¿no? Los autótrofos son productores de sus propios alimentos. En cambio, los heterótrofos son consumidores. Los autótrofos llevan a cabo reacciones anabólicas y los heterótrofos no necesitan ningún tipo de energía química. Los autótrofos requieren la luz solar para producir su quimiosíntesis o su proceso químico. En cambio, las heterótrofas llevan a cabo reacciones catabólicas, ¿ya? Eso es el metabolismo, es decir, convertir el alimento en otro tipo de energía, ¿ya? Bien. Finalmente tenemos aquí la imagen, este es un organismo heterótrofo, el autótrofo viene a ser la plantita, y tanto las aves como los carnívoros, los herbívoros y el mismo ser humano son heterótrofos. Y aquí finalmente vemos una mosca o un bichito que vendría a ser un organismo de tercer nivel o un saprófito que se va a alimentar de lo que los demás van a dejar.